Bueno, ¿se ve la pantalla ahí? Sí, sí, profe. Bueno, el impuesto diferido, eh, primero para decir lo que es el impuesto diferido, así como cuando arrancamos, por ejemplo, con el BPP, que era un método, bueno, el impuesto diferido también es un método, ¿sí? Y es un método para contabilizar, ¿qué? Para contabilizar el impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, así como vimos que el BPP era un método para contabilizar inversiones permanentes, tenemos un método también para contabilizar el impuesto a las ganancias, y que obviamente este método del impuesto diferido tiene un origen y tiene un fundamento, es decir, ¿por qué existe este método del impuesto diferido? Surge específicamente por el hecho de que existen discrepancias o diferencias entre lo que plantean las normas contables versus lo que plantean las normas impositivas, ¿sí? Es decir, si uno quisiera determinar el impuesto a las ganancias siguiendo estrictamente lo contable, no sería exactamente igual a si sigo estrictamente lo impositivo. Entonces se genera esa disyuntiva y dice, bueno, ¿cómo determino el impuesto? Claramente que el impuesto se tiene que determinar de acuerdo a lo que dice la AFIP, pero quedaría contrapuesto a los principios que rigen la contabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, este método lo que hace es dejar contentos los dos esquemas, es decir, tanto al aspecto contable, porque vamos a seguir las pautas contables, pero también teniendo en cuenta las pautas impositivas, porque en definitiva a la AFIP le interesa que vos ingreses el impuesto que ellos te están planteando cómo lo tenés que determinar, ¿sí? Entonces, el impuesto diferido, este método, nace en función de estas diferencias que se dan entre las normas contables versus las normas impositivas, ¿sí? Pero entonces, si nosotros vamos a decir a la pregunta de qué es el método del impuesto diferido, qué es el impuesto diferido en definitiva, lo que nosotros tenemos que decir es que es un método para contabilizar el impuesto a las ganancias siguiendo, sobre todo, las pautas o las normativas contables, para que en definitiva el impuesto quede en consonancia a todo lo que yo voy haciendo desde la órbita contable. Porque si no existiera este método y yo determinara el impuesto por lo impositivo, vamos a ver que la parte impositiva se va a regir por un principio que en cierta forma se contrapone al principio que rigen la contabilidad. ¿Por qué? Nosotros sabemos que en la contabilidad, ¿cuál es el principio rector? Nosotros cuando vamos a contabilizar cualquier cosa nos basamos en qué principio. En lo de vengado. En lo devengado, ¿sí? Es decir, estrictamente manejamos el principio de lo devengado, es decir, que la operación se perfeccione económicamente sin entrar a analizar si ha habido entradas o salidas de fondo. Eso no nos interesa desde el punto de vista contable, sí que quede perfeccionada la operación desde la perspectiva económica, ¿no? Entonces, ese principio rector rige, ¿no es cierto?, desde el ámbito contable. Pero si nosotros nos vamos a las normas impositivas, ¿sí?, y a tratar de determinar el impuesto siguiendo lo impositivo, a las normas impositivas sí les interesa más la cuestión de las entradas y salidas de fondo, porque trabaja con un principio que es contrapuesto, el del devengado, que es el principio de lo percibido o el principio de lo realizado, ¿sí? Entonces eso lleva justamente a que si no existiera este método del impuesto diferido, y yo como único criterio para determinar el impuesto tengo que basarme en lo que me dice lo impositivo, que es siguiendo lo percibido, ese impuesto que que determiné bajo normas cuyo principio es el percibido, se contrapondrían generarían ruido respecto al resto de la contabilidad nuestra que va por el otro principio, que es el de lo devengado. Entonces, este método viene a darnos una solución y a unificar o a tratar de juntar ambos principios. Es decir, como les decía recién en términos más coloquiales, es decir, dejar contenta la contabilidad porque yo voy a presentar el impuesto de acuerdo a las normas contables, es decir, de acuerdo al principio de lo devengado, pero también dejo contento a
la gente de la AFIP porque le determino el impuesto de acuerdo con las normas que ellos están planteando que siguen este principio de lo percibido. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, de acá, para resumir, porque por ahí nosotros preguntamos estas pequeñas cosas y es donde ustedes después empiezan a responder otras cosas. Si nosotros decimos, ¿qué es el impuesto diferido? La respuesta de ustedes, ¿cuál debe ser? Es un método para contabilizar el impuesto a las ganancias. ¿En qué se fundamenta? Sería la otra pregunta. Y se fundamenta en que existen discrepancias entre lo que plantean las normas contables versus lo que plantean las normas impositivas. Porque las normas contables van por el principio de lo devengado, en tanto que las normas impositivas van por el principio de lo percibido. ¿Sí? Entonces ahí hay dos preguntas que se responden de forma distinta. Pero entonces cuando nosotros decimos qué es el impuesto diferido, no empiecen con el fundamento, empiecen con qué es. Y después enganchan con el fundamento si lo preguntaran o si lo quieren agregar. Pero siempre ustedes tienen que escuchar y responder hacia donde va la pregunta. No ir con otro tema porque si bien lo que yo pueda decir está bien, no está respondiendo lo que uno pregunta. ¿Sí? Entonces estas cuestiones váyanlas teniendo presentes, sobre todo cuando vayan a rendir el final. Bueno, el método entonces les impuesto, este método del impuesto diferido, como decíamos, es aquel método que va a contabilizar el impuesto a las ganancias en función al criterio de lo devengado, ¿sí? Por más de que impositivamente pudiese quedar ese resultado alcanzado en un periodo anterior o posterior, ¿eh? O sea que un poco lo que planteamos recién. El método del impuesto diferido va a contabilizar el impuesto a las ganancias tomando como base lo que dice la contabilidad, que es el principio de lo devengado. Es decir, que bajo este método vamos a analizar que el impuesto correctamente determinado para el periodo que yo esté analizando va a ser el que determine de acuerdo a las normas contables. Pero no necesariamente ese impuesto que yo determine bajo las normas contables va a coincidir con el que tenga que pagar, que sería el que determine siguiendo las normas impositivas, ¿sí? Eso es lo que quiere decir que más allá, como dice ahí la definición, de que pueda haber algún resultado que pudiese quedar impositivamente alcanzado en un periodo anterior o posterior. ¿Por qué? Porque a lo impositivo le interesa ver dónde se cobran o se pagan los resultados. En cambio, a la contabilidad solo le interesa ver los ingresos y egresos devengados en el periodo, que no es lo mismo una cosa que otra, ¿sí? Por eso es que este método, el del impuesto diferido, se contrapone al método tradicional, que el método tradicional, ¿cuál es? El que se venía aplicando sin la existencia del método del impuesto diferido, que era determinar el impuesto de acuerdo a la AFIP, es decir, las normas impositivas me decían, debemos considerar tales ingresos, tales egresos, determino el resultado, saco el impuesto y ese para ese método también se asemejaba que era el impuesto de vengado, cuando no necesariamente esto era así, ¿sí? Porque si estamos diciendo que puede haber resultados que se devenguen en un periodo, pero que se cobren o se paguen, de acuerdo si es un ingreso o un egreso, en otros periodos, eso evidentemente haría que este método, de lo que planteamos recién, genere un ruido al resto de la contabilidad que va bajo otro método. Entonces, para armonizar todo, es que aparece el método del impuesto diferido y dice, bueno, vamos a determinar el impuesto sobre la base de lo devengado, ¿sí? Más allá de que impositivamente esos resultados puedan estar en periodos anteriores o posteriores, ¿sí? Esa es la idea que vamos a empezar a ver y ya vamos a ver cómo el método hace para compensar o cubrir esos resultados que puedan estar en periodos que queden grabados o que queden alcanzados, digamos, por el impuesto en periodos futuros o que fueren en periodos anteriores, ¿sí? Tiene toda una herramienta, el método, que permite esta armonía de lo contable con lo impositivo. Bien, dentro de este método del impuesto diferido hay distintos
mecanismos, ¿sí? Para llegar a determinar el impuesto de vengado en definitiva, y que tenemos métodos basados en la diferencia de resultados, por un lado, o métodos basados en la diferencia en las mediciones de los activos y los pasivos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que yo puedo trabajar con los activos y pasivos e ir analizando sus diferencias en cuanto a reconocimientos de mediciones por el lado contable y por el lado impositivo, o trabajar directamente con los resultados. En realidad, si uno trabaja con el método de los activos y pasivos, como está trabajando con el estado de situación patrimonial, activo, pasivo, la diferencia media del patrimonio neto, dentro del patrimonio neto está el resultado, es como que ese método englobaría también el del estado de resultado. Nosotros a nivel cátedra, por una cuestión de que es más fácil, ¿sí? Verlo y identificarlo, vamos a trabajar siempre con el método basado en diferencia de resultados, ¿sí? Es decir, vamos a trabajar sobre el estado de resultados, no sobre el estado contable en su totalidad. Pero se podría también hacerlo y de esa manera englobo también este método, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber que están las dos posibilidades, el método basado en diferencias de activo y pasivo o el método basado en diferencias de resultados. Como el método de diferencias patrimoniales de activo y pasivo engloba en definitiva el resultado, ese método, el más completo, porque englobaría también el otro, ¿sí? Bien, nosotros dijimos entonces que el método del impuesto diferido tenía su origen en el hecho de que las normas contables van por un principio, las normas impositivas van por otro principio. Las normas contables van por lo devengado, las normas impositivas van por lo percibido. Eso genera de tal forma que si decimos que los principios son distintos, el el impuesto a las ganancias que yo determino bajo las normas contables pueda llegar a ser diferente al que determine bajo las normas impositivas y es el que termina pagando porque es el que sigue los criterios que fija el fisco, ¿no? Entonces, esto me está diciendo que si trabajan sobre principios distintos, se pueda generar diferencias entre el impuesto determinado por un lado y el impuesto determinado por el otro. Ese tipo de diferencias que se generan entre ambos impuestos, es decir, el impuesto de vengado versus el impuesto que tengo que pagar, da lugar a dos tipos de diferencias. Diferencias que pueden ser permanentes o diferencias que pueden ser transitorias o temporarias, ¿sí? Dos tipos de diferencias, permanentes o temporarias o transitorias. ¿Cuáles son las permanentes? Las permanentes van a ser aquellas que se van a generar en el sentido de, o en el fundamento de que hay algún tipo de resultado que es reconocido solo por una de las dos normas, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de dos normas, hablamos de la norma contable versus la norma impositiva. La norma contable que va por lo devengado, la norma impositiva que va por lo percibido. Entonces, para que una diferencia sea permanente, significa que hay algún tipo de resultado que solo reconoce, por ejemplo, la norma contable y no la norma impositiva, o viceversa, que solo lo reconoce la norma impositiva y la norma contable. ¿Y por qué entonces se dice que es permanente? Porque por más que pase el tiempo, esa diferencia nunca se va a neutralizar o corregir, porque nunca va a ser admitida de uno de los dos lados. ¿Se entiende la idea? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la solución dentro del método cuando nosotros identifiquemos este tipo de diferencias? Vamos a tener que eliminarlas. Porque si nosotros, vuelvo a repetir, no hacemos ningún tipo de efecto o de corrección, esas diferencias persistirían indefinidamente y nunca se lograrían nivelar ambas utilidades para luego determinar el impuesto. Entonces, ese va a ser el tratamiento que nosotros le vamos a dispensar dentro del método. Cuando detectemos que hay algún tipo de esta diferencia, es decir, que nacen porque se reconocen de un lado y no del otro,
la solución va a ser neutralizar, eliminar esa diferencia para volver a ajustar o corregir las utilidades. ¿Qué pasa con las temporarias o transitorias? A diferencia de las permanentes, las temporarias o transitorias, como su palabra lo indica, es una diferencia en un momento de tiempo, es decir, con el solo transcurso del tiempo, esa diferencia se corrige, ¿sí? ¿Y por qué se corrige? Porque a diferencia de las permanentes, ese resultado ahora es reconocido por ambas normas, es decir, tanto por la norma contable como por la norma impositiva. Pero la diferencia está en el momento en que la reconoce uno y que la reconoce otra, ¿sí? Podemos hablar de quizás un resultado que se ha devengado en este periodo y por lo tanto contablemente lo puedo reconocer en este periodo y lo debo hacer porque se devengó en este periodo, pero puede ser que no se haya percibido ese resultado, ya sea que se haya cobrado o se haya pagado, y por ende desde el punto de vista impositivo no podría yo reconocer ese resultado, pero en algún momento ese ingreso o egreso se va a cobrar o pagar en el tiempo hacia adelante, por lo tanto, en algún punto hacia adelante, cuando eso suceda, es decir, que ese resultado se cobre o se pague, lo voy a poder reconocer desde el punto de vista impositivo. Entonces, un resultado que reconocí hoy desde el punto de vista contable acá, no lo reconozco impositivamente, en ese periodo se me genera la diferencia. Pero en otros periodos, cuando pase que ese resultado se cobre o se pague, ¿qué va a pasar? Ahí lo voy a poder reconocer impositivamente y voy a neutralizar esa diferencia que se me había generado años atrás. Es decir, el solo transcurso del tiempo corrige la diferencia. Pero hoy, al momento de hoy, al momento en que se genera la diferencia, algo voy a tener que hacer porque si no, no me daría la igualdad de lo que luego vamos a terminar asentando, porque tendría de un lado un impuesto contable, ¿no? Distinto al impuesto por el lado impositivo. Entonces, esa diferencia que se genera, que es transitoria, porque la permanente ya la eliminé, la voy a cubrir con lo que genera este método, que son los famosos activos o pasivos por impuestos diferidos. Esas son las coberturas que tiene el método para compensar esas diferencias que se te generan hoy, pero que es una diferencia transitoria, que el solo transcurso del tiempo va a corregir, ¿sí? Ese activo o ese pasivo por impuesto diferido va a depender de cómo se dé la diferencia. Y ahí vamos a ver que hay dos tipos de diferencias. Diferencias que se llaman imponibles o diferencias que se llaman deducibles, ¿sí? Imponibles, el término imponible viene de imposición, es decir, de que quede grabado por el impuesto. Y deducible, que se pueda descontar del impuesto, ¿sí? Son términos impositivos que ustedes ya después van a empezar a manejar y mucho cuando vayan a las distintas impositivas que tengan, que van a tener a lo largo de la carrera, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? En la terminología o en la jerga impositiva, un término es imponible cuando va a estar grabado o alcanzado por el impuesto y un término es deducible cuando se puede descontar de ese impuesto. En este caso estamos hablando siempre del impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa que haya una diferencia temporaria y se genere por un efecto de una diferencia imponible? Eso significa que se trata de un resultado que contablemente lo reconozco hoy, ¿sí? Pero impositivamente no, lo puedo reconocer en el futuro. Y cuando lo reconozca en el futuro, se carga al resultado. Es como si fuera un ingreso, es decir, suma al impuesto, ¿sí? En cambio, si fuera deducible, resta. ¿Me van siguiendo en la idea o están medio perdidos? Si no, vamos de vuelta. ¿Me van siguiendo? ¿Puede repetirlo? Lo Sí, último. sí. Un concepto, o sea, ¿qué significa imponible y deducible? Imponible es algo que se carga el impuesto, ¿sí? Y deducible es algo que se descuenta del impuesto, ¿sí? Eso significa imponible o deducible.
¿Estamos? Ahora, eso es para una cuestión terminológica. Vayamos más a lo práctico y a lo esencial para entender dónde está el nacimiento del activo o el pasivo por impuesto diferido. Y vamos a plantearlo con algún ejemplo para que se entienda mejor. Supónganse que nosotros tenemos un ingreso de 1.000 pesos. Un ingreso de 1.000 pesos. Espérense que lo voy a hacer en el Excel, que lo veamos, porque si no el aire puede resultar más difícil. Vamos a usar lápiz. ¿Se ve ahí el Excel o no? Sí. Bueno, vamos a suponer que estamos en el año 2019, determinando el impuesto del 2019, y hay un ingreso que es de 1.000 pesos. ¿Está? Ese ingreso de 1.000 pesos se devengó en el 2019, por lo tanto, ¿está bien que yo reconozca estos 1.000 pesos dentro del resultado del 2019? Desde el punto de vista contable hablando, ¿no? Si se vengo en 2019, sí. Bien. Vamos a suponer que la utilidad antes de impuesto, que se dice, es de 10.000 pesos. Por ende, esos 1.000 pesos están metidos ahí, ¿no? Porque esta es la utilidad contable. Esto es lo que me arroja la contabilidad. Me dice, vos tenés una utilidad antes de aplicar impuesto a la ganancia de 10.000 pesos. Metidos en esos 10.000 pesos, yo tengo un ingreso de 1.000 pesos que se devengó en el 2019, pero que no se cobró en el 2019. Entonces, ¿qué pasa si yo hago, y lo que vamos a después empezar a ver en los prácticos, hago una comparativa entre lo contable y lo impositivo, partiendo de que de la utilidad contable? Entonces, ojo con eso también, ¿no? Parto de lo que me dice la contabilidad. Utilidad contable, los 10.000 pesos, y arranco de los dos lados igual. Ahora estamos con un temita porque tengo 1.000 pesos ahí que se devengaron en el 2019, pero no se cobraron en el 2019. Entonces, lo que preguntábamos recién, desde el análisis contable, ¿está bien que esos 1.000 pesos estén acá en los 10.000 pesos? Si vamos por el principio de lo No, profe. devengado. Sí, 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 porque es un ingreso que se devengó en el 2019, por lo tanto, si la contabilidad va por lo devengado, está correcto. Ahora, ¿qué pasa si yo hago ese análisis pero desde la perspectiva impositiva? En donde desde la perspectiva impositiva vamos con otro principio, que es el del percibido. Entonces, ¿esos 1.000 pesos yo los percibo en el 2019? No. no, Entonces, ¿está bien que estén ahí sumando esos 10.000 pesos? No. no. No, entonces lo voy a tener que sacar desde el lado impositivo. Que si es un ingreso que acá está sumando y lo tengo que sacar, ¿qué hago con esos 1.000? ¿Sumo o lo resto? Los restos. Lo resto. Lo restamos, ¿sí? Eso haría, fíjense, que desde el lado contable llego a una utilidad antes del impuesto de 10.000 pesos, pero desde el punto de vista impositivo, la utilidad antes de impuesto, ¿cuánto es? De 9.000. ¿Está? Entonces ahí se me genera una diferencia de 1.000 pesos, pero esa diferencia ¿es permanente o es transitoria? Transitoria. Es Transitoria. transitoria, porque evidentemente esos 1.000 pesos en algún momento los voy a cobrar, ¿sí? Entonces en ejercicio futuro se va a revertir la situación. Ahora, siguiendo este método, ¿cuál es el impuesto que estaría correctamente desde el punto de vista de la contabilidad?
¿El que saco por el lado de la contabilidad o el que saco por el lado de lo impositivo? De la contabilidad. El que saco por el lado de la contabilidad, ¿sí? Si sabemos, el impuesto a las ganancias para las empresas es el 35% de la utilidad, ¿sí? Por lo tanto, acá tendríamos 3.500 si hago bien a ojo o no. O 3, sí, está bien, ¿no? Sí. 3.500. ¿Y el 35 de 9.000 cuánto da? 3.150. 3.150. Yo les pregunto, ¿cuánto le pagamos a la AFIP? ¿3.500 o 3.150? 3.150. 3.150. Ahora, si vamos a la lógica que tiene el método, que me dice que tu impuesto correcto, ¿cuál debería ser? ¿3.500 o 3.150? 3.500. 3.500. 3.500. Entonces, ¿qué tengo para con el fisco? ¿Un derecho o una obligación? ¿Le estoy dando más plata o menos plata de la que le debería dar? Tenemos un Una pasivo, una obligación. obligación. Tengo una obligación. ¿Y cómo entonces le llamo esa obligación? La voy a llamar Pasivo. pasivo por impuesto diferido, que se genera por el hecho de que de una diferencia, en este caso de 1.000 pesos, de un ingreso que se devengó en este periodo, pero que todavía no se cobró, ¿sí? ¿Se entiende la idea del pasivo por impuesto diferido? Profe, ¿los 1000 de dónde salieron? De acá, de este ingreso, que se devengó en el 2019, pero que todavía no se cobró. Por eso es que contablemente está bien, lo dejo porque se devengó, pero impositivamente lo tengo que sacar, porque si no determinaría mal el impuesto. Estaría considerando un resultado que todavía no se percibió. ¿Eh? Pero como el método plantea como eje que lo que determino es correcto porque es lo que se devenga en el periodo, son 3.500, si yo a la AFIP le ingreso menos dinero del que debería, paso a tener una obligación. Si paso a tener una obligación, ¿por qué? Porque en un periodo futuro, fíjense por qué es la obligación, ¿no? Porque en un periodo futuro, cuando me corresponda pagar menos, fíjense lo que lo digo y ya después lo traducimos en los números. En un periodo futuro, cuando me corresponda pagar menos, voy a pagar más por lo de menos que pague en este ejercicio. Es decir, estoy difiriendo el pago del impuesto, por un efecto de lo devengado. Entonces ahí es donde yo les decía que el método lo que hace es conjugar y unir a los dos métodos, porque sigo trabajando el impuesto bajo el método tradicional, que son los 3.150 pesos, que es lo que determino por ley impositiva, pero lo conjugo con lo uno, con lo que determino desde la contabilidad, que es lo correcto, que es el impuesto que se devengó en ese periodo. Porque en definitiva, ¿qué asiento nosotros vamos a terminar registrando en el 2019 por este impuesto? Si decimos que el impuesto correcto, ¿cuál era? ¿3.500 o 3.150? El contable 3.500. 3.500. Entonces ese es el egreso que nosotros vamos a reconocer en el 2019 por el impuesto a las ganancias. Entonces vamos a tener impuesto a las ganancias, como cuenta de egreso que va al estado de resultados, los 3.500 pesos. Pero decíamos a la AFIP le pago 3.500 pesos. No, 3.150. Pago 3.150. Entonces, esto va a ser el pasivo que se llama impuestos a pagar, porque generalmente el impuesto a las ganancias se paga recién en mayo del otro año. Entonces paso a tener una obligación. No es que la pago cuando determino el impuesto, ahí ya lo pago, sino que se paga generalmente a mayo del otro año. Por lo tanto, hay esa diferencia que de cuánto sería
350. De 450 es lo que reconozco como que 350. 350, perdón. Es lo que Como reconozco pasivo. como que como pasivo. pasivo por impuesto diferido. Que si yo hubiese trabajado con el método tradicional, no hubiese contemplado el impuesto que realmente devengue, el único asiento que hubiese hecho, ¿cuál hubiese sido? Impuesto a las ganancias por 3.150 e impuesto a pagar por 3.150. Listo. Es decir, el impuesto que determine por el lado del AFI, por lo percibido, es lo que tomo como si fuera el impuesto devengado, cuando en realidad no es así, ¿sí? Entonces, este método logra unificar ambos criterios, ¿no? Por el lado de lo impositivo versus el lado de lo contable, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que el pasivo por impuesto diferido entonces se genera en el sentido de que yo pago menos, fíjense, de lo que debería pagar? Entonces, eso de menos que yo pago ahora, cuando debería pagar más, lo voy a compensar en otro periodo cuando pagando menos, pague más por lo de menos que pague acá. Y que eso se va a generar cuando esta diferencia se neutralice, ¿sí? Y fíjense, si vamos, supónganse que el 2020, al año siguiente, se cobran esos 1.000 pesos que teníamos en cuestión en el 2019. Cobro entonces los 1.000 pesos en el 2019. ¿Qué va a pasar ahora? Fíjense, si vamos de vuelta, utilidad contable, utilidad impositiva. Vamos a suponer que vuelvo a partir de la utilidad contable. La utilidad contable del 2020 vamos a suponer que fue de 20.000 pesos. Parto de los dos lados igual, los 20.000 pesos. Bueno, supónganse que no hay ninguna otra diferencia. ¿Qué hago con estos 1.000 pesos? Evidentemente que acá no están metidos esos 1.000 pesos porque estos 1.000 pesos ¿de dónde vienen? Vienen del 2019, que se habían devengado, por ende estaban metidos acá. Ya no están más acá. Entonces, contablemente, ¿hago algo con esos 1.000 pesos? No. No. No, porque evidentemente yo ya los hice jugar acá en el 2019, que fue cuando se devengaron. Bien, o sea que acá no hago nada. ¿Y qué pasa del lado impositivo? Habría que sumarlos. Habría que sumarlos. Tengo que cargarle esos 1.000 pesos que venían, ¿no es cierto?, del 2019. Entonces, eso hace, fíjense, que ahora la utilidad antes de impuesto, cuando en el 2019 me quedaban 1.000 pesos más bajo lo impositivo que lo contable, ¿qué pasa ahora en el 2020? Pasa lo contrario, es decir, paso a tener 1.000 pesos más desde el lado impositivo que del lado contable. Y ahí es donde yo estoy neutralizando la diferencia. Cuando tenía en este caso 1.000 pesos más del lado contable, ahora paso a tener 1.000 pesos más del impositivo que del contable. Es decir, que las utilidades o la diferencia se neutralizó. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo determinara el impuesto a las ganancias del periodo 2020, ¿qué me daría? Si saco el 35 de 20.000, ¿cuánto es? 7.000. 7.000. 7.000. ¿Y el 35 de 21? 7.350. 7.350. Entonces, fíjense cuando yo ahora voy a hacer el asiento del 2020. Vamos de vuelta a lo mismo. ¿Cuál es el impuesto devengado que yo mando al estado de resultado como egreso? ¿7.000 o 7.350? 7.000. 7.000. Entonces vamos a registrar impuesto a las ganancias, 7.000. ¿Pero cuánto le pago al fisco? 7.000. 7.350. 7.350. 7.000, entonces impuesto a las ganancias a pagar, 7.350. Para que me cierre el asiento ahora me están faltando 350 de este lado. ¿Qué serán esos 350 del lado del debe? El pasivo por impuesto diferido.
Bien, la cancelación de la obligación. ¿Por qué? Porque yo había generado en el 2019 una obligación de 350 pesos motivado por una diferencia de 1000 pesos en menos de lo impositivo versus lo contable, lo que terminó haciendo que yo pague menos de lo que debería pagar. Pero eso se revierte cuando esta diferencia se cancela, porque acá al pasar ahora a tener 1000 más de lo impositivo versus lo contable, neutralizando los 1000 menos que tenía acá, hace que pague más de lo que debería pagar. Pero eso de más que yo pago en este periodo fue por lo de menos que pagué en el periodo anterior. Ese era el trabalengua que yo decía recién, ¿no? Que parece un trabalengua, pero en definitiva es eso, es decir, el pasivo se generó por el hecho de pagar menos cuando debería pagar más, y se compensa y por ende se cancela la obligación cuando en otro periodo, teniendo que pagar menos, pague más por lo de menos que pague allá. ¿Se entiende la idea? Profe, y ahí las diferencias imponibles y deducibles, ¿cuáles serían? Bueno, esto por ejemplo acá. ¿Esto qué les parece que será en función a la definición que yo le dije de imponible y deducible? ¿Esto es una diferencia imponible o deducible? Imponible. Imponible, ¿sí? Porque significa que hay un resultado que va a estar grabado por el impuesto, pero en periodos futuros, ¿sí? Y va a acrecentar el impuesto. Entonces, las diferencias imponibles son las que van a motivar los pasivos por impuesto diferido. En tanto que las diferencias deducibles va a pasar lo contrario. ¿Eh? A ver, hagamos el análisis cuando en lugar de un ingreso, por ejemplo, o podría ser también, no es que siempre ingreso está vinculado a pasivo y a egreso, sí, sino que eso también. Siempre hay que verlo desde qué pasa con las utilidades, cuál me queda más grande que la otra, ¿sí? Toda vez que la utilidad impositiva sea más baja que la utilidad contable, voy a terminar teniendo un pasivo por impuesto diferido. ¿Por qué? Porque voy a pagar menos de lo que debería pagar. Ese es el razonamiento que tenemos que hacer, ¿eh? No pensarlo por el lado que si es ingreso es pasivo, si es egreso. No, no. Usted tiene que ver el enfoque final. Y el enfoque final es, si la utilidad impositiva me queda más baja que la utilidad contable, me va a generar un pasivo por impuesto diferido. ¿Por qué? Porque voy a pagar menos de lo que debería pagar. Si pasa lo contrario, es decir, que la utilidad impositiva me queda más grande que la utilidad contable, ¿sí? En ese caso significa que voy a tener un activo por impuesto diferido. ¿Por qué? Porque va a pasar ahí al revés la situación. Voy a pagar más de lo que debería pagar. Porque el impuesto a las ganancias de vengado me queda más bajo que el impuesto a pagar. Entonces paso ahí en ese caso a tener un derecho para con el fisco, de que en ejercicio futuro, cuando me corresponda pagar más, pague menos por lo demás que pague allá. ¿Me van siguiendo la lógica? Sí, profe. Entonces ustedes tienen que visualizarlo por ese lado. No se mareen tanto con el tema de si es imponible o deducible, sino siempre piénsenlo en el sentido de qué va a terminar pasando con las utilidades, ¿sí? Y ahí les va a salir mucho más fácil que verlo si primero es deducible o imponible. Bien, esta es la idea entonces que plantea el método. Bueno, ¿cómo se va a contabilizar? Obviamente que las diferencias imponibles, como decíamos, lo que vimos recién, significa que es algo que no reconozco ahora y voy a reconocer en periodo futuro, termina generando el pasivo por el impuesto diferido. Las deducibles
Por el contrario, van a generar el activo, ¿sí? Según la RT17, vamos a imputar al resultado del periodo, dice los impuestos determinados para el mismo y las variaciones del impuesto de los saldos de impuestos diferidos que hayan sido causados por combinación de negocio o decisión. Bueno, es un tema que nosotros no tocamos, pero en definitiva, la propia RT me está llevando a que tenga que aplicar el método del impuesto diferido porque tengo que determinar el impuesto devengado. Y si fuera por el método tradicional, que no es que no lo podamos usar, se puede usar, o sea, está habilitado los dos métodos, pero la resolución o la normativa lleva más a que usemos este método porque en definitiva termina, como decíamos recién, armonizando toda la contabilidad porque me queda todo por lo devengado. Si voy por el método tradicional, termino llevando al estado de resultados un egreso, que es impuesto a la ganancia, que en realidad no lo determine por lo devengado, sino por lo percibido. Entonces eso generaría una cierta ruptura al eje de la contabilidad. No obstante eso, está habilitado el método tradicional. Y si vamos a la realidad, la mayoría de las empresas es el método que utilizan porque por ahí es más fácil. A ver, vamos a pensar que si vamos a cuestión de practicidad, sí, a ver, saquemos el impuesto como me lo dijo la norma y listo, la norma impositiva y ese es el impuesto que registro. Bueno, es más fácil, no lo vamos a negar, pero si vamos a lo correcto, este es el método que hace que a nivel contable quede todo siguiendo el mismo criterio que debe ser, que es el de lo devengado. Bien, ¿dónde se exponen? ¿Dónde se presentan los activos o los pasivos por impuesto diferido? Un activo por impuesto diferido se toma como un crédito y por lo tanto entra dentro de qué categoría de crédito de todas las que vimos, de otros créditos en moneda, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es ni un crédito originado en venta de bienes y servicios, no es en transacciones financieras, no es en refinanciaciones. Se acuerdan que esa categoría era una categoría residual. Por lo tanto, entran en la categoría de otros créditos en moneda y en el caso de los pasivos por impuesto diferido, es una deuda, entraría también en la categoría otros pasivos en moneda. Se presentan obviamente a su valor nominal, vienen vinculados por lo que decíamos recién, por la existencia de diferencias transitorias o temporarias. Y lo otro que es importante considerar es que o se registra activos por impuesto diferido o pasivos por impuesto diferido. No coexisten los dos. No es que una empresa puede tener contabilizado activos y pasivos por impuesto diferido. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos tener varias diferencias transitorias, ¿sí? Algunas de las cuales generen activos por impuesto diferido y otras generen pasivos por impuesto diferido. Pero todo eso se termina neteando. De tal manera que si tengo más diferencias transitorias que generan activos por impuesto diferido que pasivos por impuesto diferido, voy a terminar contabilizando un activo por impuesto diferido. Si pasa lo contrario, voy a terminar contabilizando un pasivo por impuesto diferido. Pero siempre se registra uno u otro. ¿Pueden en algún momento cruzarse ambas cuentas? Sí, cuando se cancela uno. Por ejemplo, la empresa tenía registrado un pasivo por impuesto diferido. ¿Bien? O sea, no podría tener activo por impuesto diferido. Cuando en otros periodos se vayan generando nuevas diferencias y a su vez se empiezan a revertir y a cancelar las que generaron ese pasivo, puede pasar que en un periodo se cancele el pasivo por impuesto diferido porque las diferencias que lo habían generado se están neutralizando y por lo tanto se me va el pasivo por impuesto diferido por el debe, y a su vez en ese periodo aparezcan nuevas diferencias que generan un activo. Entonces en ese asiento puntual vas a estar registrando las dos cuentas, pero en realidad ¿qué estás haciendo ahí? Estás cancelando el pasivo, no te queda saldo de pasivo por impuesto diferido y aparece ahora sí el saldo de activo por impuesto diferido. ¿Me van siguiendo la idea? O sea, siempre o tengo activo o pasivo. No puedo tener las dos cuentas con saldo, porque eso haría que está funcionando mal el método o hay algo que registre mal. ¿Me siguieron?
Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa o qué son los quebrantos impositivos que un poco les había comentado la clase pasada cuando veíamos las contingencias, que veíamos en uno de los puntos el quebranto impositivo? El quebranto impositivo decíamos que se generaba cuando, primero se genera por el impuesto a las ganancias obviamente, y que se generaba cuando en un determinado año yo tenía pérdida. Sabemos que si hay pérdida no hay ganancia, por lo tanto no puede haber la aplicación de un impuesto a una ganancia si no las hay, ¿sí? Sin embargo, lo que permite el propio impuesto a las ganancias es que se aplique la alícuota a esa pérdida, ¿eh? Y se utilice lo que determino ahí, el saldo ese, que en definitiva es un ahorro impositivo que se dice, para deducirlo o descontarlo de las ganancias gravables o gravadas que puede llegar a tener dentro de los próximos 5 años siguientes al que se generó ese quebranto. O sea, si yo en el 2019, por ejemplo, tuve una pérdida, aplico la alícuota, obviamente no pagamos impuesto a las ganancias, pero aplico la alícuota sobre esa pérdida y me va a dar un monto que va a ser el quebranto impositivo. Ese monto de quebranto impositivo yo lo puedo utilizar contra las ganancias futuras que vaya a tener en los próximos 5 años, descontándolo. Es decir, cuando yo, supónganse en el 2020, tengo una ganancia de X monto, le aplico la alícuota del impuesto, me va a dar un impuesto a pagar. Pero de ese impuesto a pagar, ¿qué hago? Le resto ese quebranto o ese ahorro impositivo que generé en el año anterior que tuve pérdida. ¿Se entiende lo que es el quebranto impositivo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces eso hace que el quebranto impositivo funcione como un activo por impuesto diferido. ¿Eh? Porque si es algo que voy a poder deducir de ganancias futuras, ¿sí? En definitiva, termino pagando ahora menos de lo que debería pagar, ¿sí? Eh, contra perdón, al revés, pago más de lo que debería pagar y en un ejercicio futuro pague menos por lo demás que pagué, porque ese menos que puedo pagar es por el descuento que le pueda hacer por ese quebranto impositivo que genere en algún periodo, ¿sí? Funciona como un valor deducible que permita disminuir el valor de lo que tenga que pagar, entonces llevando a hacer que pueda pagar menos de lo que debería pagar. Entonces, funciona como o tiene la misma idea o la secuencia que un activo por impuesto diferido. Solo en la medida dice que sea probable. Para esto se deben considerar que los quebrantos hayan sido generados por cuestiones identificables y que su repetición sea improbable, si no es que siempre vamos a estar registrando un quebranto impositivo, que esa limitación sea temporal en cuanto a su uso de acuerdo a lo que planteen las normativas y que la probabilidad del ente de generar ganancias la posibilidad de generar ganancias futuras sean suficientes como para poder compensar esos quebrantos. O sea, que haya expectativas de que en el futuro se puedan generar mayores ganancias a esa pérdida que se está generando acá. Bueno, son cuestiones que hacen a que tampoco haya un uso abusivo de ese quebranto impositivo. Pero ya pasa más allá un poco o va más allá a la cuestión técnica de las propias leyes impositivas, que no nos vamos a meter nosotros porque no es el objetivo de la materia tampoco, y porque ustedes después lo van a profundizar y ver cuando vean la parte impositiva, como les decía, en las distintas técnicas impositivas. A nivel de este cursado, lo único que ustedes tienen que conocer es esto, que es un quebranto impositivo, la idea, lo que les decía, y que a nivel de resolución técnica 17 se trata el quebranto impositivo como un activo por impuesto diferido. ¿Eh? Y para eso que se comprueben algunas de esas medidas que son las que plantea la resolución. Pero no nos vamos a ir más en profundidad de eso porque no hace al objetivo como les decía, de esta materia. Bueno,
Profe, Sí, le consulto para ver si entendí. Yo tengo una pérdida, sobre esa pérdida aplico una alícuota y el resultado sería el quebranto. exacto. Ujú. Y ese monto es el que vos podés utilizar para descontar al impuesto que determinarías en otros, dentro de los próximos 5 años. Entonces, en ese Bien, balance no se pagan impuestos. En ese periodo no tenés impuesto, exacto. No. Por eso es que usás o compensas con el activo por impuesto diferido. Lo tomas a ese ahorro impositivo para que en periodos futuros, cuando determines el impuesto, uses ese quebranto, en definitiva, utilizándolo a través de ese activo por impuesto diferido que generó el método. ¿Está? Perfecto. Bien. Bueno, a ver qué plantea acá. La inflación y el impuesto diferido dice el hecho de que desde las normas contables se reexpresen las partidas a los efectos de homogeneizar la moneda, va a generar una diferencia con las normas fiscales, siempre que éstas tampoco contemplen la reexpresión. O sea, claro, si nosotros desde el punto de vista contable vamos a homogeneizar y no lo puedo hacer desde el punto de vista impositivo porque la ley no lo permite, eso ya me generaría nuevamente una diferencia que de vuelta lo mismo, siguiendo el mismo criterio. Si me queda más utilidad de un lado que del otro, o tendré un activo o un pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Pero eso hoy por hoy no está dándose porque las normas impositivas en cierto punto también admiten la homogeneización, o sea que no habría inconveniente. Pero de cambiar algún tipo de resolución, en donde desde el punto de vista impositivo no se pudiese homogeneizar, o desde el punto de vista contable, porque no estuvieran dadas las condiciones, no pudiese homogeneizar, y sí desde el otro lado, eso también es un factor que daría lugar a diferencias que las cubriría también con los activos y los pasivos. Bueno, esta es entonces la idea central del método del impuesto diferido, ¿sí? Nace por discrepancias entre las normas contables y las impositivas, llevando dos tipos de diferencias y con un tratamiento totalmente distinto, porque las permanentes, aquellas que se reconocen de un lado y no del otro, las tendré que eliminar, porque si no la diferencia nunca se corregiría, y las transitorias o temporarias no las voy a eliminar, las dejo, se genera la diferencia, pero esa diferencia la cubro con ese activo o ese pasivo por impuesto diferido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá? Sí, profe. Bueno, vamos a ir entonces a los números para aplicar esto. Vamos a ver el caso 1. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué plantea el caso 1. Dice, se presenta a continuación los datos de la empresa Diferi S.A. relacionada con impuesto a las ganancias para el periodo 2017, 2018 y 2019. O sea que vamos a analizar 3 años, 2017, el 18 y el 19. Para el caso del 2017 me da cuál fue la ganancia contable, obviamente, la utilidad contable, antes de aplicación de impuestos, por supuesto, que son 30.000 pesos. Y me da una serie de cuestiones que están vinculadas con esa renta para justamente empezar a hacer la aplicación del método del impuesto. Por un lado dice que hay renta de títulos públicos devengadas y que este tipo de renta es un concepto, dice que está exento del impuesto a las ganancias y es por 1.200 pesos. Bueno, acá tenemos que hacer una aclaración. La aclaración es qué significa que un componente esté exento del impuesto. ¿Eso lo saben o no? ¿Tienen idea? ¿Qué significa que esté exento? Que no está grabado por el impuesto.
que no está grabado, es decir, en definitiva la ley de impuesto a las ganancias no contempla a ese ingreso, en este caso la renta de títulos, como un resultado, como una ganancia para ser grabada por el impuesto. Es decir, no la reconoce la norma impositiva. ¿Mm? Pero sí la contable, es decir, nosotros sabemos que las ganancias de la renta de los títulos públicos es un ingreso como cualquier otro, y si se ha devengado, contablemente no hay impedimento para hacerlo. Es decir, que me encuentro ante un ingreso, que sí lo puedo reconocer desde el punto de vista contable, pero no lo puedo hacer desde el punto de vista impositivo. Eso, por lo tanto, ya me genera una diferencia. Sí, sería Sí, una porque si lo diferencia. puedo reconocer de un lado y no del otro, ya ahí ya tengo diferencia. Bien. El segundo paso que tengo que hacer yo es decir, bueno, ¿qué tipo de diferencia es? Porque a partir de qué tipo de diferencia es el análisis que yo le voy a tener que aplicar. ¿Y ustedes qué creen que es con relación a esta diferencia? ¿Es permanente o es transitoria? Sería permanente. Permanente. Es permanente porque hay un resultado que desde el punto de vista impositivo no lo puedo reconocer ni hoy, ni el año que viene, ni el próximo año, porque desde la ley ya lo excluye, ¿sí? Por lo tanto, es una diferencia permanente. Y si es una diferencia permanente, entonces significa que tengo que hacer con esa diferencia. ¿Qué hacíamos con las diferencias permanentes? Las neutralizo. Las elimino, ¿sí? Las tengo que eliminar, ¿está? ¿Cómo va a ser la eliminación? Y ahí cuidado, vamos a empezar a plantear el método. Recuerden que hacíamos dos columnas, lo contable y lo impositivo, y partía de la utilidad contable en ambos lados. Es decir, que en este caso parto de los 30.000. Y digo, bueno, esta renta de títulos públicos, si es un ingreso que está sumando, yo lo voy a tener que restar. En principio, ¿de dónde lo restaría yo? Y desde la parte impositiva, porque es de donde yo no lo puedo reconocer. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Pero fíjense qué hice yo, lo resté de los dos lados. ¿Por qué? Porque la eliminación consiste en eso, es decir, yo tengo que eliminar la diferencia. Y si yo la tengo que tener que sacar de lo impositivo, porque lo impositivo no lo admite, también lo voy a tener que sacar de lo contable, porque si yo no lo saco de lo contable, ahí se me genera la diferencia, que nunca se va a corregir. Si yo no lo saco de lo impositivo para que me lo deje de lo contable, que está bien, y me queden las utilidades iguales, ya también está mal porque estoy sacando mal el impuesto, porque estoy calculando el impuesto sobre una renta que me dice el propio impuesto, usted no puede incluir esa renta. Entonces, la idea de eliminación va a ser en ambos sentidos. Es decir, si yo la tengo que sacar de acá, y también la voy a tener que sacar de acá, porque si no, la diferencia, justamente, si solo la sacara de un lado, ahí se me presentaría la diferencia. Y si no la sacara, también estaría mal porque estaría determinando mal el impuesto. ¿Se entiende la lógica de esto? Sí, profe. Bien, ahora pensemos lo siguiente. No es que yo estoy eliminando esa utilidad desde la contabilidad, porque lo que yo registré de la contabilidad está bien hecho. Estas eliminaciones que hacemos acá se llaman extracontables, es decir, se hacen a los fines de determinar correctamente el impuesto a las ganancias por el método del método del impuesto diferido. No es que tenga que hacer un asiento en donde vaya a eliminar esa ganancia que ya había reconocido contablemente, ¿no? Solamente son a los fines de determinar correctamente el impuesto, nada más. Bueno, entonces, por esta diferencia, identificamos que es permanente, la elimino por lo tanto, y significa eliminarlo en ambos sentidos. Bien, vamos a ver qué más tiene esta utilidad. Ahora, otra cuestión. Esta eliminación puede ir cambiando de acuerdo a de qué es lo que yo estoy partiendo. Nosotros acá partimos de una utilidad que ya incluía esta ganancia. Por ende, la tuve que restar. Yo les pregunto, para que ya empiecen a razonar estas cuestiones. Si estos 1.200 de ganancia no hubiesen estado incluidos en los 30.000 pesos, ¿qué hacen? No habría que hacer nada. ¿Por qué?
porque no está exento. Está exento, digo. Exactamente, es decir, si esos 1.200 no hubiesen estado metidos acá en los 30.000, yo no ni los sumo ni los resto, porque sumar no puedo, porque no lo admite lo impositivo, y como es eso permanente, no lo podría tampoco meter acá en lo contable, ¿sí? Y tampoco lo resto porque no está metido allá arriba, ¿eh? Entonces, ojo con eso, ¿eh? Siempre hay que ver de qué es lo que estoy partiendo. En este caso estoy partiendo y todas las cosas que me marca acá ya están metidas en esa utilidad, por ende tendré que ver cómo es la eliminación. Pero si no estuviesen incluidas, la eliminación cambia. Y en ese sentido, la eliminación consiste en, como dice el compañero, no hacer nada, porque es una ganancia que como no la puedo reconocer impositivamente, por ende es permanente, tampoco lo podré hacer desde la contabilidad y neutralice de esa forma la diferencia. ¿Me siguieron o los metí en un pantano? ¿Vamos o no? ¿Cómo sería el enunciado en ese caso, profe? Para saber que no lo tenemos que incluir en ningún En ese lado. caso tendría que decir renta de títulos públicas no incluidas dentro de la utilidad contable, por ejemplo. O sea, algún dato ustedes Ah, tienen que bien. tener porque si no, no sabrían si está incluida o no. ¿Sí? Claro, claro, por eso le preguntaba. Exacto. Bien, seguimos entonces. Gastos relacionados con la inversión transitoria en títulos públicos, 180 pesos. Es decir, que dentro de esta utilidad hay 180 pesos restando que están vinculados a los gastos relativos a estos títulos públicos. Acá tenemos que considerar otra cuestión vinculada a los impuestos, que también ya lo van a ver en profundidad cuando vean, que es lo llamado el principio de accesoriedad, en donde lo secundario sigue el destino de lo principal. ¿Qué significa esto? Que si hay una ganancia que desde el punto de vista impositivo está exenta, es decir, no la puedo incluir, cualquier otro gasto, por ejemplo, asociado a esa ganancia, si esa está exenta, esos gastos también lo van a estar. Y tiene su lógica, porque si el impuesto a la ganancia me dice, no, no tomes esta ganancia, tampoco me va a dejar tomar un gasto, que incluso el gasto me jugaría a favor porque hace restar a la ganancia. O sea, sería eh, bastante lela sería la ley impositiva. Entonces, si hay una ganancia que está exenta, cualquier gasto asociado a esa fuente, a esa ganancia, también lo va a estar. Esto significa que esos gastos, por lo tanto, también están exentos del impuesto a las ganancias. Y si están exentos del impuesto a las ganancias, significa que desde la ley, desde la parte impositiva, no lo puedo reconocer y desde el lado contable sí los puedo reconocer porque son gastos devengados. Pero entonces, ¿qué pasa? Se genera la diferencia nuevamente. ¿Y qué tipo de diferencia va a ser ahí? Permanente. También sería permanente porque hay, en este caso, un egreso que no lo puedo reconocer impositivamente, pero sí contablemente. Y eso, por más que pase el tiempo, no va a cambiar porque nunca voy a poder reconocer ese egreso desde lo impositivo. Por lo tanto, si es permanente, también lo voy a tener que eliminar. Ahora, cuidado cómo lo elimino, porque ahora estamos hablando de un egreso que dentro de los 30.000 pesos, ¿cómo está ese egreso? Están restando. Re- Restando. Entonces, si yo lo tengo que eliminar, ¿qué voy a hacer? Lo sumo. Lo sumo, ¿sí? Entonces, fíjense, sumamos los 180, pero solo desde el lado impositivo. No, de los dos lados. Vamos al mismo concepto de recién. Si yo solo lo saco de lo impositivo, me va a quedar de lo contable, se me daría la diferencia. Si no hago nada, queda mal lo impositivo. O sea que elimino significa en este caso sacarlo de ambas utilidades, es decir, desde lo contable y desde lo impositivo. ¿Estamos hasta acá?
Sí, profe. Bueno, vamos a ver qué más hay, qué más tenemos acá. Fíjense, dice operación por una venta de lotes a largo plazo, dice 30 cuotas, que determinó un resultado positivo de 9.000 pesos, que se devengaron evidentemente en el 2017, pero que durante este ejercicio solo se cobraron 10 cuotas. ¿Eh? O sea que tenemos una venta de lotes, ¿eh? por 30 cuotas, las cuales han sido devengadas en el 2017, pero de las cuales en el 2017 solo cobré 10. ¿Qué pasa ahí? ¿Genera eso algún tipo de diferencia? Sí. Sí, porque estamos hablando de una ganancia en este caso que se ha devengado todo en un periodo, pero que evidentemente no se ha percibido todo en el periodo, ¿sí? Entonces eso ya hace que desde el punto de vista contable pueda reconocer cierta ganancia, que desde el punto de vista impositivo no la puedo hacer porque no ha sido percibida o cobrada aún. Entonces ahí se me genera una diferencia. Bien, ¿y qué tipo de diferencia es en este caso? ¿Permanente o transitoria? Transitoria. Transitoria. Transitoria, porque a medida que vaya cobrando las cuotas, va a irse corrigiendo esa diferencia. Es decir, solo transcurso del tiempo irá corrigiendo esa diferencia. Bueno, ¿qué vamos a tener que nosotros hacer entonces? Solo corregir en ese caso, no eliminar, porque si elimino sería, o la estaría tratando como permanente cuando dijimos que es transitoria. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, desde el punto de vista contable, ¿sí? Yo acá, fíjense que dentro de los 30.000 pesos tendrían los 9.000 pesos sumando, tanto acá como acá. Parto de la misma utilidad, es decir, acá tengo sumando 9.000 y acá también tengo sumando 9.000. Pregunto, ¿está bien o mal que desde lo contable acá dentro hayan 9.000 pesos? Sí, porque ya fueron devengados Entonces sí que está bien o está mal. y están incluidos en los 30. Sí, pero ¿está bien o está mal que estén incluidos en los 30.000 pesos? Desde el lado contable está bien. Está bien, porque es una ganancia que se Sí. devengó. Por eso es que, fíjense, no hacemos nada, ni sumamos ni restamos. Está perfecto que desde el punto de vista contable yo tenga sumando 9.000 pesos. Ahora, me voy a la vereda del frente. ¿Qué pasa desde el punto de vista impositivo? ¿Está bien que yo tenga sumando 9.000 pesos acá? No, porque solo fueron percibidas 10 cuotas. No se Entonces yo fueron. solamente desde el punto de vista impositivo tendría que tener sumando la ganancia vinculada a las 10 cuotas que cobré. ¿Eh? ¿Cómo sacamos eso? Tendríamos que sacar la ganancia por cuota, ¿eh? Y multiplicarla por la cantidad de cuotas que vendí. 9.000 dividido 30 por 10. Claro, si yo hago los 9.000, que es la ganancia total, la dividimos por las 30 cuotas, me daría la ganancia por cuota. ¿Eh? ¿Que eso da cuánto? ¿100? 3.000 serían las 10 cuotas cobradas. Bien, 300 serían el importe de cada cuota. 300, 3, está bien. 300 por cuota, es decir, la ganancia por cuota son 300, ¿sí? Si cobré 10 cuotas, entonces yo tendría una ganancia de ¿cuánto? De 3.000. 3.000. Esa es la ganancia vinculada a 10 cuotas. Entonces, ¿cómo va a ser la eliminación? Cuidado, ¿eh? ¿Por qué yo resto 6.000 acá? Porque si yo Porque tengo eso no acá está. sumando 9.000, ¿eh? Si le restamos 6.000, que en definitiva sería sacar la ganancia de las cuotas que todavía no han sido cobradas, que son las 20 cuotas restantes, ¿sí? Solamente quedarían 3.000 sumando, que es la ganancia atribuible a las 10 cuotas que se cobró. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Entonces fíjense que acá, al hacer esto, se me genera una diferencia transitoria. ¿De cuánto? Y al hacer esto, si yo resto 6.000 pesos de ganancia de lo impositivo, me quedan por ende 6.000 pesos más del lado contable. Es decir, esta diferencia generaría que la utilidad contable me quede 6.000 pesos más grande
que la utilidad impositiva. ¿Lo ven eso? Sí. Entonces, si solamente esa fuera la diferencia, o apuntando solo a esa diferencia, ¿qué se me generaría por ello? ¿Un activo o un pasivo por impuesto diferido? Un pasivo. Pasivo, más allá que ustedes lo pueden leer ahí, pero lo ven porque, es decir, al quedarme 6.000 pesos la utilidad contable más grande que la impositiva, cuando yo vaya a calcular los impuestos, el impuesto de vengado, que decíamos que es el impuesto que yo debería pagar, me va a quedar más grande que el que realmente pague, que es el que va por el impositivo. Entonces, si pago menos de lo que debería pagar, paso a tener una obligación para con el fisco. Es decir, por esta diferencia, solo por esta, tendría un pasivo por impuesto diferido que de cuánto sería. Y si le saco la diferencia, a la diferencia que eran los 6.000 pesos, le saco el 35%, eso me daría el valor del pasivo por impuesto diferido que generaría solo esa diferencia. Pero recordemos que pueden haber más diferencias. ¿Se entiende la idea? ¿Cuánto da 6.000 por el...? A ver, no está calculado acá. Ah, acá está. 6.000 por el 35% me da 2.100 pesos. O sea que tendría, si solamente esa fuera la diferencia, un pasivo por impuesto diferido de 2.100 pesos. Pero hay que seguir viendo qué otras cuestiones hay. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bueno. Después hay otra cuestión. Fíjense lo que dice. Profe, Sí. pero ¿el 35% no se calcula por el total o por, en este caso, por los 6.000 que está restando? ¿No sería, No, en yo el ejemplo que solamente... sea 30? Sí, ¿Eh? sí, sí. No, No, que yo no, yo le solamente consulto. acá... Bueno, a ver, decime, sí. Yo digo, si tenemos 30.000, le tengo que restar esos 6.000. Por los 24.000 no tendría que sacar el 35%. Sí, pero no estamos acá sacando cuál es el impuesto a las ganancias que tengo o que devengo o el que pago, sino que estamos sacando cuál sería el pasivo o activo por impuesto diferido que genera la diferencia. Ah, los 6.000 nada más. Claro, yo acá Ah, estábamos bien. analizando si esta fuese la única diferencia que hay, yo ya tendría un pasivo por impuesto diferido de 2.100 pesos. ¿Por qué? Porque se generó en esta diferencia en menos de lo impositivo de 6.000 pesos. ¿Eh? Bien. Sí, sí. Sí, sí. Era simplemente eso. Bien, Bien. vamos a ver qué otra cuestión tenemos. Dice, se constituyó previsión por deudores incobrables de 1.100 pesos. La ley de impuesto a las ganancias establece como límite el 5% del saldo de cuentas por cobrar al cierre, siendo estas de 16.000 pesos. Es decir, que acá lo que tenemos en juego es un egreso, que básicamente es la constitución previsión de deudores incobrables, por un valor de 1.100 pesos que yo determiné desde la contabilidad, pero desde la ley o desde la parte impositiva fijan un límite. Es decir, yo no puedo crear la previsión que yo quiera. Me dicen que solo yo puedo tomar como previsión el 5% de lo que tenga por cuentas por cobrar al cierre. Que si tenemos 16.000 pesos, el 5% de 16.000 serían 800. 800 pesos. O sea, conclusión. Desde el punto de vista contable, yo tomé 1.100, no hay impedimento para hacerlo, porque entiendo que se cumplieron los requisitos que veíamos, por ejemplo, en la clase pasada, es decir, que sean altamente probables, el hecho general subsiste a fecha de cierre y que la pueda cuantificar. O sea, no me habla de limitaciones la contabilidad, solo esas, ¿sí? Pero no me está diciendo un monto en específico. Entonces yo puedo registrar los 1.100 desde lo contable, pero desde lo impositivo solo podría reconocer hasta 800 pesos, porque sí hay una limitación numérica desde la parte impositiva, con lo cual se me genera una diferencia, ¿sí? Si de un lado puedo restar 1.100, del otro lado solo puedo restar 800, se me genera una diferencia. ¿Y qué tipo de diferencia será esa? ¿Permanente o transitoria?
¿Qué les parece? Permanente. ¿Por qué permanente? Porque en la parte impositiva nunca voy a poder conocer más del 5%. Está bien, Ah, pero cuando use la previsión o cuando la dé de baja, ahí se puede eliminar, ¿o no? claro, ahí en definitiva se va a compensar la situación. ¿Por qué? Porque si, a ver, yo desde lo contable voy a reconocer los 1100 de previsión. Y desde lo impositivo solo puedo generar o reconocer 800. Supónganse que el otro año se dan los 1100 de incobrables. ¿Qué pasaría de uno y de otro lado? Desde el punto de vista contable, si se generan los 1100 de incobrables que había previsionado, ¿tengo algún tipo de resultado? No, porque lo toma toda la previsión. Claro, lo cubro todo con la previsión. Entonces el resultado sería cero. Desde el punto de vista impositivo, yo tuve que hacer acá un ajuste. Fíjense lo que hicimos acá. Primero vamos a esto y después lo cerramos con el ejemplo para que se entienda. Es decir, desde el punto de vista contable yo no saqué nada porque estaba bien hecho los 1100, pero desde el punto de vista impositivo sí voy a tener que hacer un ajuste para que solo queden los 800. Es decir, ya como estoy viendo que estoy trabajando la diferencia, la tomo como transitoria y ahora lo explico cuando vayamos al ejemplo de que se den los incobrables porque se compensa. Entonces fíjense qué es lo que hice desde el punto de vista impositivo. Tuve que sumar 300 pesos. ¿Por qué? Tuve que reducir la constitución de la previsión. Claro, es decir, yo tenía acá en los 30.000, 1100 restando, que era la constitución previsión contable que tengo en los dos lados. Tengo 1100 restando acá, tengo 1100 restando acá. Como acá solo tienen que quedar restando 800, que es el límite del 5 de los 16, ¿qué voy entonces a hacer? Sumarle 300 para que solo queden restando 800. ¿Eh? ¿Lo ven a eso? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, si del lado impositivo me va a quedar la constitución más chica, que es un egreso, va a ser en consecuencia que la utilidad me quede más grande, porque si le resto menos, tengo más utilidad. ¿Y cuánto más grande me va a quedar? Y 300 pesos más grande que la contable, porque si desde este lado puedo restar 800 y desde el otro lado 1100, eso hace en definitiva que me queden 300 pesos más grande la utilidad impositiva que la contable. ¿Lo vemos a eso? Sí, profe. Bueno, si yo analizo solamente esta diferencia, ¿qué tendría por esta diferencia? ¿Un activo o un pasivo por impuesto diferido? Un activo porque voy a pagar más. Claro, ¿no? Es decir, en este caso pasaría a tener un activo. ¿Por qué? Porque si la utilidad impositiva acá me va a quedar 300 pesos más grande que la contable, voy a terminar pagando 300 pesos más, o sea, el 35% de 300 pesos más de lo que pagaría o de lo que debería pagar, que es lo que me define lo contable cuando son 300 menos. Entonces, por ese lado tendría un activo por impuesto diferido que sería de 105 pesos, que sería el 35% de esos 300. ¿Tá? Entonces, fíjense que tengo dos diferencias transitorias acá. Una que me genera un pasivo por impuesto diferido y otra que me genera un activo por impuesto diferido. Queda pendiente por qué tomamos esto como transitorio, que ya lo vamos a terminar de redondear cuando veamos que se generan los incobrables en algún otro año, que se da después creo que en el 2018 o en el 19, ahí se dan los incobrables y vamos a ver por qué se corrige la diferencia. Hasta acá vamos entonces. Sí, profe. Bueno, no tenemos ningún otro dato, por lo tanto ya podemos llegar a cuál sería la utilidad antes de impuesto, que desde el punto de vista contable nos quedan 28.980 y desde el punto de vista impositivo nos quedan 23.280 y sacaríamos el impuesto. Entonces fíjense que el 35% de los 28.980 nos quedaría un impuesto a las ganancias de vengado para el 2017 de 10.143.
Y desde el punto de vista impositivo tendríamos que pagar solo 8.148. Entonces, si ahora lo miro en lo general, ¿qué tengo? ¿Un pasivo o un activo? Un Un pasivo. pasivo porque es más Pasivo, grande. ¿no? Pago menos de lo que debería pagar. Es decir, cuando en este año yo debería pagar 10.143, pago 8.148. Por lo tanto, registro el impuesto de vengado, el egreso, los 10.143, registro el impuesto a pagar, los 8.148, y por diferencia sale el pasivo por impuesto diferido, que son 1.995, y que viene justamente explicado acá. Por eso es que hacíamos esto. Fíjense que teníamos dos diferencias transitorias, una de las cuales me había generado un pasivo por impuesto diferido de 2.100 y la otra un activo por impuesto diferido de 105. Sentidos contrarios, el pasivo va por el haber, el activo por el debe. Compensado, fíjense que me termina dando los 1.995 de pasivo, porque es mayor, y que es lo que yo terminé registrando acá, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que yo les decía recién. No es que vamos a registrar pasivos y activos. O tengo activo o tengo pasivo. ¿Se entiende la idea hasta acá? Sí, profe. Bien. Vamos entonces al 2018. Vamos a ver con el mismo análisis qué es lo que pasa. Volvemos a plantear las columnas, partimos nuevamente la utilidad contable, que en este caso, en el 2018, dice que fue una ganancia de 38.000 pesos. Bueno, vamos a ver qué otras cuestiones tenemos. Dice que hay intereses devengados por depósito de plazo fijo y que este también es un concepto exento de impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué pasa ahí con esos 1.200? Si están exentos en el impuesto a las ganancias. Hay que restarlos, porque están sumando. Tendría una diferencia porque reconozco un lado y del otro no. ¿Y qué tipo de diferencia es? Permanente. Permanente significa entonces que lo tengo que eliminar. Si esto está ya metido dentro de los 38.000, lo voy a tener que sacar de lo impositivo, pero también lo voy a tener que sacar de lo contable, ¿sí? Elimino entonces esa diferencia transitoria. Permanente, perdón. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Y acá viene lo que decía recién para terminar de entender el sentido de por qué tomamos esto transitorio. Dice, se producen los incobrables previsionados en el 2017. Es decir, que se producen los 1.100 de incobrables, porque habíamos previsionado esa cantidad en el 2017. Entonces, fíjense qué es lo que yo hago. Desde el punto de vista contable y en función a también lo que decía allí la compañera, no vamos a tener ni ingreso ni egreso. ¿Por qué? Porque si se generan los 1.100 de incobrables, uso toda la previsión. O sea, ¿qué asiento haríamos ahí nosotros si se producen los 1.100 de incobrables? Previsión de euros incobrables por 1.100 Sí, a clientes. claro. Fíjense que en ningún momento interviene ninguna cuenta de ingreso y egreso, porque uso toda la previsión, ¿no? Por eso se va por el debe, previsión de ahorro incobrable por 1.100, y salen los de ahorro incobrable de clientes, entonces menos activo clientes por los 1.100. Por ende, no tengo nada. Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista impositivo si la previsión que yo pude reconocer fue solo de 800 pesos? ¿Qué asiento yo tendría que hacer si la previsión hubiese sido de 800? Habría que reconocer un egreso por 300 pesos. Claro, ¿por qué? Porque yo ahí usaría toda la previsión, se iría por el debe, es decir, me quedaría así, ¿no? Previsión de deudores incobrables por 800, pero si fueron los incobrables de 1.100, que es lo que se iría a clientes, me están faltando 300 pesos,
¿Qué van a hacer esos 300 pesos? ¿De egreso? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hola. Contabilidad básica. Deudores incobrables. Deudores incobrables. No me asusten que ya soy grande y me agarro un infarto. Bueno, acá se genera entonces el egreso de 300 pesos, que lo voy a tener que considerar impositivamente, por eso resto 300, porque con la previsión que yo logré cubrir solo eran 800. Entonces tuve que generar la pérdida por 300. Entonces al hacer eso, fíjense que desde el punto de vista impositivo ahora, me queda 300 pesos menos de utilidad que lo contable, cuando en el año anterior, por esa diferencia, me había quedado que 300 pesos más lo impositivo que lo contable. Es decir, se compensó la diferencia. Es decir, con el hecho de que se generen los incobrables, por sí solo hace que esa operación se neutralice. Por eso es que, más allá de que cuando yo lo leo parece que fuera un límite que siempre así, que no va a cambiar, se termina corrigiendo con la generación de los incobrables, por eso hace que la diferencia sea transitoria. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bien, bueno, entonces ahí generamos los 300 de egreso por el punto impositivo y nada de lo contable porque estaba totalmente cubierto con la previsión generada de 1100. Bien, y después dice, otro de los datos es que se cobran 12 cuotas de esa venta que habíamos hecho en el 2017 de lotes, que habíamos hecho 30 cuotas. O sea que en el 2018 se cobran 12 cuotas más. ¿Qué hacemos ahí? Tenemos que sumarlo. Bien, a ver, la ganancia estaba toda metida en el 2017, ¿sí? Quiere decir que ya en estas ganancias no está incluida la ganancia total porque todas se incluyó en el 2017. Por lo tanto, desde el punto de vista contable no voy a adicionar nada porque ya estuvo toda considerada en el 2017, porque se devengó todo en el 2017, pero desde el punto de vista impositivo le voy a tener que cargar, sumar la ganancia atribuible a las 12 cuotas. ¿Cómo saqué yo ahí los 3.600? 300 pesos de cada una. Claro, 300 que era Por 12. la ganancia por cada cuota, por las 12 cuotas que cobré, le sumo los 3.600 pesos. Entonces acá empiezo a ver también, ¿eh? Así como acá se da vuelta la diferencia esta que tenía acá, acá también se empieza a dar vuelta esta diferencia. Porque fíjense que acá tenía una diferencia en menos 6.000, lo impositivo versus lo contable, y ahora paso a tener acá 3.600 más lo impositivo que lo contable. Es decir, se empieza a dar vuelta también la diferencia. Todavía no se logró cubrir porque Porque faltan algunas cuotas de me devengar. faltan cobrar más cuotas. ¿Está? Bien, no tenemos ningún otro movimiento, por lo tanto tendríamos la utilidad antes de impuestos, los 36.800 desde el punto de vista contable y los 40.100 desde lo impositivo. Sacamos el impuesto y fíjense qué pasa acá en el impuesto. El devengado me da más bajo que el impositivo, ¿sí? Eso significa entonces que tengo
al pagar más de lo que debería pagar, tengo un activo? ¿O qué está pasando ahí? Debo cubrir el pasivo que tenía. Claro, se empieza a cancelar ese pasivo, ¿sí? Si no hubiese pasivo, ahí sí yo tendría un activo, pero tengo un pasivo, por lo tanto empiezo a cubrir ese pasivo. Fíjense entonces, registramos el impuesto a las ganancias, 12.880, el impuesto a pagar van a ser los 14.035 y por diferencia tengo la cancelación del pasivo por impuesto diferido de 1.155. Yo les pregunto, ¿podría este nivel, si nosotros llevamos el mayor de pasivo por impuesto diferido, lo tenemos en 1955, acá consumimos 1155, nos queda 840? ¿A qué corresponden esos 840? A resultados que fueron devengados, pero todavía no percibidos. A las Bueno, 8 cuotas de 300 pesos que nos faltan cobrar por el impuesto. exactamente, exactamente. Es decir, esto, si yo saco las 8 cuotas que me faltan, que son las que me faltan para cubrir las 30, por los 300, que era la ganancia de cada cuota, ¿se acuerdan? Por 300, y a eso le saco el 35%, fíjense que me da justamente lo que me falta cubrir de ese pasivo. Es decir, siempre el activo o el pasivo en existencia va a existir en tanto exista la diferencia que lo genera. Si esa diferencia ya no está más, evidentemente que no debería estar más ese pasivo o ese activo por impuesto diferido. ¿Sí? ¿Me van siguiendo la idea del método? Profe, Sí. ¿cómo hubiese sido si en vez de tener los deudores incobrables hubiese cobrado los clientes y no y tuviese que haber recuperado la previsión? Lo mismo se te neutraliza porque vos al recuperar la previsión de este lado tendrías un ingreso de 1.100, Sí, ¿sí? Y de este lado vos tendrías un ingreso de 800. Entonces te termina quedando 300 pesos menos de lo impositivo que lo contable. claro. ¿Te das cuenta? Es Sí, decir, sí. queda igual la diferencia, se neutraliza igual. ¿Lo viste? Sí. Bien. Bueno, vamos al 2019, a ver qué pasó en el 2019. Sin relleno. 2019, dice, partimos de un resultado contable de 12.000 pesos de una ganancia, tanto utilidad contable, 12.000 pesos, y vamos a ver qué pasó durante el 2019. Dice, se constituyó previsión por juicios pendientes de 5.000 pesos por la posibilidad de perder un juicio iniciado por terceros en contra de la firma. La ley de impuesto a las ganancias no permite la deducción como resultado negativo de este concepto. Cuidado acá, Cuidado. A ver, estamos hablando de una previsión. Entonces no perdamos de enfoque lo que vimos recién con el tema de previsión, ¿no? Acá hay una previsión por juicios pendientes de 5.000 pesos, que obviamente está bajo posibilidad de perder, o sea, una contingencia negativa, si no desde el punto de vista contable tampoco la podría reconocer, ¿no? Que vimos la clase pasada. Por lo tanto, desde el punto de vista contable no hay inconveniente de reconocer la previsión porque es desfavorable y se cumplen todos los requisitos para contabilizarla. O sea, yo podría reconocer ese egreso de 5.000. Pero, desde el punto de vista impositivo, no me lo admite. O sea, no puedo reconocer los 5.000 pesos. Se me genera una diferencia. Ahora, ¿es permanente esa diferencia por el hecho de pensar de que no le reconoce el impuesto a las ganancias? No, es transitoria. Claro, sigamos la misma lógica que recién.
cuando ese hecho contingente se produzca, ¿qué va a suceder? Desde el punto de vista contable no voy a tener ningún ingreso y egreso porque lo cubro con la previsión, pero desde el lado impositivo sí se me va a generar el ingreso, o en este caso el egreso, por el hecho de que no pude previsionarlo. Pero ahí se corrige la situación, porque cuando acá, al no poder reconocer la previsión, me va a quedar la utilidad impositiva 5.000 pesos más grande que la contable, cuando se genere la pérdida del juicio y tenga que pagar los 5.000, ¿qué va a pasar? Que desde el punto de vista contable nada, porque lo cubro con la previsión, pero desde el punto de vista impositivo voy a tener que restar los 5.000 pesos de egreso. Entonces, en ese punto me va a quedar la utilidad impositiva 5.000 pesos más baja que la utilidad contable cuando allá me quedaba al revés, ¿sí? Es decir, cuando se genera, entonces, en conclusión, el tema de previsiones siempre generan operaciones o resultados o diferencias, perdón, transitorias, porque cuando después se genera el hecho contingente, allí se corrige el desajuste que se genera en reconocer una u otra o las diferencias que haya entre el reconocimiento de una u otra norma. ¿Eh? ¿Se entiende? ¿Lo ven eso o no? Sí, profe. Bien, entonces fíjense qué hacemos acá. Nada desde lo contable, está bien que estén restando 5.000 pesos acá, pero sí vamos a tener que eliminarlo desde lo impositivo porque no lo admite. Entonces, si es un egreso que está restando acá, lo sumo. Este tipo de diferencia, por lo tanto, que en este caso son 5.000 pesos más de utilidad impositiva que contable, ¿qué me va a generar si la utilidad impositiva es más grande que la contable? ¿Un activo o un pasivo? Un activo. Un activo por impuesto diferido, porque voy a terminar pagando más, al quedarme la utilidad impositiva más grande que la contable, pagando más de lo que debería pagar, ¿sí? Entonces, si sacamos ya para saber cuánto es, 5.000 por el 35, me quedaría 1.750 de activo por impuesto diferido. Bien. ¿Qué otra cuestión tengo? Fíjense, se cobran las 8 cuotas que me faltaban. ¿Eh? Entonces se cobran las 8 cuotas que me faltaban, ¿qué voy a tener que hacer? Cargar desde lo impositivo la ganancia, ¿no es cierto?, atribuible a esas 8 cuotas, que serían los 2.400, y con eso, fíjense, se termina de neutralizar la diferencia que había motivado el pasivo por impuesto diferido inicial, porque cuando en el 2017 teníamos menos 6.000, desde el punto de vista impositivo, en el 2018, al cobrar 12 cuotas, sumamos 3.600 y en el 2019, al cobrar las 8 que me faltan, sumé 2.400. Esto más esto me da más 6.000, o sea que los 6.000 de menos de acá se terminaron de compensar entre 2018 y 2019. ¿Lo ven eso? Sí, profe. Bien. No hay ninguna otra cuestión, por lo tanto, vamos al utilizante de impuesto, 12.000 por el lado contable, 19.400 por el lado impositivo, sacamos los impuestos. Entonces me va a quedar un impuesto de vengado de 4.200 y me va a quedar un impuesto a pagar de 6.790. Es decir, pago más de lo que debería pagar, pero lo demás que estoy pagando en parte corresponde a 840 que venían de este pasivo por impuesto diferido iniciado en el 2017, que fíjense que ahora se va por 840, que era el saldo que le quedaba, que era justamente relativo a lo que decíamos recién, esas 8 cuotas que estaban faltando, pero nace a partir de esta otra diferencia el activo por impuesto diferido. Entonces acá pasa lo que yo les decía a nivel teórico, aparecen las dos cuentas, pero en realidad a nivel de saldos, la única que queda con saldo, ¿cuál es? Activo por impuesto diferido, por esta única diferencia. Porque acá el pasivo se termina saldando. Los 840 que faltaban queda con saldo cero. Por lo tanto, allí tengo el impuesto de vengado y el impuesto a pagar, la cancelación del pasivo
que me quedaba y la generación ahora de un activo por esta nueva diferencia que aparece en el 2019. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, en eso consiste el método del impuesto diferido. Les quedan 2 casitos para ver, véanlos y cualquier duda que vaya surgiendo la vemos el día lunes, más todas las otras dudas que puedan tener de todo lo que incluye este parcial. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Nos